Doctor Edgar Ahumada, médico cirujano, especialista en bioresonancia. Hoy, disbiosis intestinal, causa de enfermedades desde artritis hasta Parkinson. Sí, es interesante, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes al auditorio, José Luis. Vamos a hablar de un tema que es muy frecuente entre la comunidad, pero poco diagnosticado, poco tratado y lógicamente por el paciente poco concientizado, ¿no? El diagnóstico muy europeo es disbiosis intestinal, que significa pues que a nivel de tu intestino delgado pierdes esa homeostasis entre tus diferentes tipos de bacterias que debes de tener para tener una adecuada digestión. En el intestino delgado, que es la principal región donde nosotros vamos a absorber los nutrientes, pero también vamos a depurar lo que no le va a servir al cuerpo. Para que se lleve esa función, José Luis, hay un grupo, básicamente 3 grupos de bacterias que hacen una función. Unas hacen una función de desdoblar alimentación, otras hacen una función de dar un sistema inmunológico adecuado, otras hacen una función de seleccionar, etcétera. Debe haber una homeostasis en este tipo de bacterias, lo que conocen como bacterias buenas del intestino, ¿no? Cuando dicen es que le dieron tanto antibiótico que le barrieron la flora intestinal. A eso se refiere, mataron las bacterias que nos ayudan a tener una buena selectividad del intestino. Bueno, déjame decirte que el intestino delgado es un intestino selectivo, es decir, a ese nivel selecciona lo que sí te conviene y lo que no te conviene. Cuando empieza a haber una variación en este grupo de bacterias, empieza a darse algo que se llama permeabilidad intestinal, que es un término que después ya lo vamos a escuchar mucho, también ya lo verán, los médicos se los van a empezar a comentar. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? Pues definitivamente es cuando se pierde esta capacidad de seleccionar lo que sí te conviene y no te conviene. Se hace el intestino permeable, hay unas compuertas, unos canales que tiene el intestino delgado donde empiezan a entrar sustancias que ya no te van a ayudar. ¿Y a dónde entran? Pues a gran parte del torrente sanguíneo. Ahí te pueden entrar virus, bacterias, proteínas. Todo esto te va a causar pues una alergia, José Luis, definitivamente. Entonces, tu intestino es una barrera muy importante de lo que sí te va a ayudar y lo que no te va a ayudar. Si tú tienes esta permeabilidad intestinal, empiezan a meterse al torrente sanguíneo sustancias que te van a causar a la larga algún proceso inflamatorio, algún proceso infeccioso o algún proceso autoinmune. Muchas enfermedades como la artritis reumatoide, como el Parkinson, inclusive el Alzheimer, se han visto que tiene un factor importante en autoinmunidad, inclusive la tiroides. Cuando la gente le empieza a fallar la tiroides, lo primero que buscamos es un efecto autoinmune, es decir, que si tus defensas no te estarán atacando la tiroides. Y es muy frecuente encontrar un ataque autoinmune en la tiroides. Pues ahorita el punto, mucho en Europa, los gastroenterólogos están trabajando mucho este tema. Si al perder esa permeabilidad en tu intestino no te está causando que estas sustancias tóxicas ya entrando en tu sangre empiecen a causar esta inmunidad. Y bueno, pues han encontrado que sí. Muchas enfermedades, hay gente que dice, me dio una dermatitis atópica, si empiezo a tener alergia en la piel, empiezo a tener acné, me inflamo muchísimo, no hago digestión, ¿no? Todo eso es porque tu intestino ha perdido esa permeabilidad. Ahora, ¿qué lo causa? Bueno, lo que se ha encontrado hasta ahorita es que una de las principales proteínas que te causan esto es el gluten. Aparte, el que tú consumas antibióticos en forma desordenada, o el que tú consumas alcohol en forma desordenada, el que tú consumas alimentos procesados, súper quemados en forma desordenada, todo esto va a perder esas bacterias, esa homeostasis que tiene que ver en esas bacterias buenas, ¿no? Al irlas perdiendo, ¿qué vas a hacer? Que en tu intestino van a entrar estas sustancias tóxicas. Y a la larga, ¿qué va a pasar? Vas a poder llegar a unas enfermedades. Entonces, uno de los principales, José Luis, el gluten. ¿Cuánta gente no has escuchado que dicen, yo soy alérgico al gluten? Sí. ¿No? ¿Y dónde viene el gluten? Pues en todos los panes casi, porque tenemos una harina muy corriente donde tenemos mucho gluten. Sí. Por eso mucha gente, ¿qué síntomas van a tener? Inflamación. Ahí les van a ir, yo creo que muchas radioescuchas van a decir, oye, yo tengo todo eso, ¿no? Inflamación, mala digestión, de repente estreñimiento, de repente puedes tener periodos diarreicos, se te empieza a subir el azúcar, puedes tener colesterol alto, triglicéridos, todo esto te va a causar esa falta de permeabilidad. ¿Cómo lo vas a tú atender? Bueno, primero hay que diagnosticarlo. Ya empieza a haber pruebas donde tú puedes ver
por una cuantificación en sangre, cómo está estas bacterias cuantificadas en tu sangre. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Hay este grupo de bacterias que los tienes arriba, esto abajo, entonces tienes esta falta de administración bacteriana para tu intestino. ¿Cómo lo tratas? La verdad es que el tratamiento pues tiene mucho que ver con que lo quiera hacer el paciente. Importa mucho una buena dieta, es decir, oye, si tu problema de permeabilidad intestinal es porque estás consumiendo muchos alimentos con gluten, los tienes que quitar. Existen lo que se llaman los probióticos, ¿no? Que son los famosos lactobacilos. Que los probióticos los traía el lechero en las manos. Los traía ahí, ¿no? Claro. La alimentación se ha perdido mucho con la industrialización. Oye, Así leche deslactosada, light, ultra deslactosada, toda una serie de variedades. Bueno, hasta... Que ya ni leche es, ¿no? Claro. hasta el leche. tigre da leche ahora. Hasta ahora el tigre da leche, sí. Leche de tigre. La verdad es que un tema lo vamos a ir tocando, José Luis. Y el probiótico, te decía, lo traía el que ordeñaba las vacas. Ahí y se lo ponía. Y te lo ponía, ¿no? Entonces, hay estas sustancias probióticas. ¿En qué momento los llegamos a perder? Pues fíjate, o sea, es de risa, pero fíjate hasta dónde llegamos, ¿no? O sea, el empezarnos a modernizar, industrializar en alimentos, que normalmente hay un grupo de nutriólogos que te dicen los mismos alimentos. O sea, hay nutriólogos que te tratan con los propios alimentos que tengan probióticos, ¿sí? Y prebióticos. Y te lo dicen, tú comes esto, pero sí tienes que tener mucho orden, ¿estás de acuerdo? O sea, si te van a decir, debes de comer esto y esto y quitar eso, lo tienes que hacer. Pues bueno, la gente mejora mucho. Y mejora en el aspecto, por ejemplo, lo ven en su piel. Se me quitó la alergia, la dermatitis atópica. La gente que lo ve en las articulaciones, me empezó a bajar la inflamación articular. Uh-huh. Te pueden dar migrañas, entonces se me bajó el dolor de cabeza. O sea, como de algo tan sencillo aparentemente, ¿no? Se nos vienen tantas enfermedades como de veras, es en serio. Hay estudios ya donde están relacionando el Parkinson con una enfermedad autoinmune que dependa de la permeabilidad intestinal. Entonces, es un tema un poco de risa, pero sí serio a la vez, José Luis, porque creo que tenemos que hacer conciencia de nuestra alimentación otra vez, ¿no? Vale, y ir buscando esa sanidad y ser preventivos, José Luis. Yucatán es el reino de los pasteles, pero sí. los adornan con azúcar glass. Sí. Por eso saben tan dulces. Tan dulces. Y son adictivos, un pedazo, quiero otro pedazo. Porque el azúcar glass es el reino de la pastelería local. Y yo te puedo apostar que si le preguntamos a los radioescuchas de cada 10 después de comerse un pastel, ¿cuánta gente se inflama? Te van a decir que de entre 7 y 8, decir yo me superinflamo, ¿no? Sí, claro. Y eso a ti te da una idea de que ya estás teniendo una permeabilidad intestinal. Cuando o sea, que no tú consumes, desechando. que ya no lo digieres, ya se inflama. Okay. Porque entonces empieza a entrar en tu intestino delgado, empiezan a entrar sustancias que no deberían de entrar. Y eso te va a producir inflamación. Es hasta sencillo verlo, ¿no? Pero bueno. Hay gente que está delgada de todo el cuerpo, salvo de la panza. Salvo del abdomen, ¿no? Siempre sí. Está siempre inflamado. Pues exacto. es ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que encontrar un punto medio. Los alimentos tienen que mejorar su calidad, los azúcares tienen que mejorar su calidad. Y cuando los consumimos, no consumimos todos los días. Y no es cuestión de inversión alimentaria, no. Así, es el mismo costo comer bien que comer. Así es selectividad de cada uno, ¿no? De cada uno. Gracias, doctor. Te buscamos en... Ahí en mi WhatsApp, José Luis, 55 12 70 85 12. Ahí estamos, con todo gusto. Perfectamente. Gracias al doctor Edgar Ahumada.